Bueno, hola a todos. Eh, Vamos con la tercera charlita de este, esta serie que estamos llamando el libro de la plenitud. Hoy vamos a hacer una cosa muy importante que ya se ha venido desgranando un poco en las dos charlas anteriores. Aquí ya nos vamos a meter en el meollo de la cuestión, porque el título de esta charlita se llama Emoción, motivación y cambio de paradigma. Bueno, eso va a ser el recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar por entender cómo somos, qué cosas son las que nos motivan, qué cosas son las que buscamos, qué cosas son las que mueven nuestras vidas a nivel interno y a nivel externo, para poder empezar a tomar conciencia con la intención de superarlas. La primera parte va a ser evidentemente nos vamos a sentir absolutamente identificados, porque lo que hace es hablar de nosotros. Y la segunda parte lo que va a hacer es poder comenzar a hacer un cambio de paradigma. En la segunda parte ya me iré un poquito más lejos y empezaré a meter temas, por ejemplo, de economía o de lo que sea el mundo que estamos viviendo, y empezar a dar las herramientas para vivirlo en un nuevo paradigma que uno va percibiendo, que se va dando en distintos ámbitos, porque las cosas no ocurren solo en un ámbito, sino que aquello que llamaba Jung sincronías no son casualidades, sino causalidades, en el sentido de que lo que uno va percibiendo desde el área a la que se dedica, efectivamente también ocurre en las distintas áreas. Y el fenómeno que percibe un físico experimental, pues es el mismo en otro ámbito que el que percibe un sociólogo, o el que percibe un poeta cuando en un momento determinado necesita escribir sobre determinada cosa, o un novelista, o un médico que empieza a percibir. Es decir, evidentemente la realidad está conectada, y los fenómenos que se dan en un ámbito evidentemente tienen todo que ver con los que se observan en otro, porque que realmente están conectados. Eso lo haremos en la segunda parte. La primera es la parte en la que empezamos a entender, yo diría, cómo hemos sido, porque la intención es que haya un tránsito a un nuevo paradigma del cómo somos. Bueno, pues para meternos en cómo somos, o cuáles son nuestras motivaciones, yo recuerdo, me alegro a día de hoy, y es un motivo de celebración para mí poder hablar así de lo que sea la emoción y la motivación, porque en su día, cuando yo era un estudiante, un pimpollo de estos que empezaban en la facultad, en primero o en segundo de carrera y tal, pues había una asignatura que yo esperaba con mucha ilusión, o que realmente me parecía que prometía mucho. Los que hayan estudiado por aquí o incluso por otros sitios, porque esto ha sido una estupidez a nivel, yo creo que mundial. Había una asignatura que se llamaba motivación y emoción, y yo esperaba con bastante expectativa esa asignatura, con toda la frustración que luego conllevó el descubrir que lo que venía a hablarnos el profesor era de los biorritmos, de ratas, de palomas, de cucarachas y todo esto, ¿no? En un plan absolutamente biologicista, y sin teniendo un poquito, pero muy poquito que ver, como vamos a ver ahora, con lo que sea el ser humano y con las motivaciones de lo que realmente somos. No, aquí lo que vamos a hacer es empezar a ver las cosas que nos motivan, las cosas que realmente somos, para empezar a entender nuestros conflictos, y para empezar a tomar conciencia de qué es lo que ha movido hasta ahora nuestra vida. Y digo hasta ahora porque, si yo estoy hablando de esto, sobre todo la primera parte que voy a hacer, por un lado es porque necesito comunicarlo,
y por otro lado porque la persona que escucha necesita aprenderlo, pero no hay absolutamente ninguna diferencia ni ninguna jerarquía en lo que se pueda dar a nivel de comunicación. En un momento determinado atraemos ciertas experiencias, nos interesan ciertos temas que son aquellos por los que sentimos, no digo racionalmente, digo a nivel emocional, como tal vez en algún momento de la charla pueda explicar la diferencia entre lo que se ha venido en llamar razón y lo que se ha venido y lo que realmente es la motivación de nuestro verdadero ser. Tal vez hable, si no en esta charla, pero tal vez en esta o en otra, de un libro de Damasio que se llama El error de Descartes, para empezar a comprender también cómo somos y cómo se generan los conflictos también en nosotros. Bueno, pues hablando de emociones y motivaciones, por donde voy a comenzar son las motivaciones, es decir, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, a perseguir lo que perseguimos, etcétera, etcétera? Ya digo, cuando yo lo estudié en su día, fue una auténtica frustración, porque todo se reducía a una serie de impulsos o de biorritmos, a nivel muy biologicista, muy animal, y tuvo que ser mucho más tarde cuando uno empezó a tomar contacto con, el caso personal mío es con el psicoanálisis, que es por donde un poquito empezaremos, para llegar a hacer un compendio de lo que luego se ha llamado sistemas motivacionales, es decir, qué es lo que nos motiva, dónde están los conflictos humanos a nivel de nuestras vidas. Esto, el primero, esto partió del psicoanálisis porque los psicoanalistas fueron los primeros que empezaron a escuchar a las personas, es decir, que empezaron no a ver órganos ni a ver sistemas nerviosos, sino a escuchar historias de vida. Freud era un gran, no solo escuchador, sino que también era un gran lector de novelas, en el sentido de que a él lo que le preocupaba era el conflicto humano, y leía a Shakespeare y a Cervantes, del que fue muy joven traductor. Entonces, partimos del psicoanálisis porque es la disciplina que empezó a escuchar las historias de vida, es decir, qué es lo que nos pasa en un momento determinado. Una pequeñísima parte de la medicina empezó a percibir que parte de las cosas que ocurría en ciertas dificultades, en ciertos trastornos, no eran solo a nivel orgánico, sino que había que dar un paso más, y lo que había que escuchar era un poco a nivel psíquico qué estaba pasando ahí. Ahí entra Freud, que es un poco por donde empezaremos, pero vamos a ver que donde se ha llegado a entender la verdadera dimensión de la motivación humana, ahí se comenzó, pero luego se ha ido completando, bueno, en una labor que incluso puede estar inacabada, como luego veremos, que aquí lo que se propone pues es un cambio de paradigma. Bueno, pues un primer sistema motivacional fundamental, pues es el de la autoconservación. Esto ya viene de Darwin. Freud era muy darwinista, y una de las primeras cosas es una motivación que tenemos de sobrevivir. Es decir, podemos renunciar a cualquier otra motivación con tal de sobrevivir. Esto se puede completar un poquito más entendiendo que no solo esto es a nivel personal, sino que también a nivel de los seres queridos, de la progenie, de los hijos, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la de la autoconservación, el sobrevivir nosotros, sino que también somos capaces de sacrificarnos porque sobreviva una otra persona o un otro ser querido, sea hijo o sea lo que sea. Esto es a nivel muy básico un sistema motivacional central, es decir, sobrevivir. En un momento determinado, lo que prima nuestro quehacer, nuestra motivación fundamental es sobrevivir. Es un sistema motivacional central muy biologicista, pero que tiene que ver con muchas de las conductas que hacemos, como luego se verá. Bueno, pues Freud, cuando empezó, se encontró básicamente con dos motivaciones muy importantes en los conflictos que veía. Él empezó por las histéricas, así, sobre todo mujeres. El valor que tiene Freud fue empezar a escuchar aquello que nadie escuchaba.
Es decir, hacer acopio de todo aquello que sistemáticamente la medicina perdía. Y en la época que le tocó a él, cuando empezó a escuchar las historias de vida de estas mujeres a las que realmente nadie escuchaba y se las dejaba en sanatorios interminablemente, en las clases de psicoterapia veremos cómo se comienza con la histeria y todo esto, pero él empezó a ver que las historias, cuando primero con la hipnosis y luego con la asociación libre y todo esto, él empezó a escuchar muchas historias sobre la sexualidad. Y claro, esto tiene mucho sentido, porque en aquel tiempo, en la era victoriana, pues realmente la sexualidad era absolutamente reprimida, a tal punto que en las historias que escuchaba, muchas se sostenían a partir de traumas que de una u otra manera tenían que ver con abusos sexuales o con fantasías sexuales entonces él empezó su desarrollo teórico sobre la neurosis y sobre la histeria, pues empezó a forjar todo conflicto interno, todo conflicto anímico o psíquico a partir de la sexualidad. Tenía mucho sentido en ese momento porque efectivamente él no se lo inventaba, es decir, es que él lo escuchaba y él cuando tiraba un poquito del hilo de las distintas dificultades anímicas o de los distintos problemas que él observaba, en aquella época era absolutamente frecuente. A tal punto que él mismo en algún momento llegó a pensar que es cuando se da el paso al tema de la fantasía, de que efectivamente muchas de las cosas que le estaban contando no podían ser verdad, es decir, no podía darse todo una sexualidad permanentemente traumática, en la que había muchos abusos, en la que había, etcétera, etcétera. Tiene mucho sentido porque en aquel momento además las cosas pasaban mucho en el hogar, lo que él trataba sobre todo era gente de la burguesía, personas que habían sido criadas en casa de burgueses, de gente más o menos acomodada, y en la que ahí la sexualidad evidentemente estaba muy limitada, muy reprimida, y en la que permanentemente había abusos a tal punto que él llegó a decir, bueno, mis histéricas me mienten, no puede ser que todo esto sea cierto. Bueno, hoy sabemos que sí, hoy sabemos que el grado de abuso sexual es muy grande, y que muy probablemente aquellas histéricas no fueran solo fantasías, sino que realmente las historias que le contaban fueran reales. Otra cosa es que efectivamente el conflicto también, cuando hay mucha represión, pues de alguna manera la fantasía vaya del lado de todo aquello que está siendo reprimido. Bueno, pues esto vamos viendo dos sistemas motivacionales o dos motivaciones fundamentales. Una es la autoconservación, el sobrevivir; la heteroconservación, el que nuestra descendencia sobreviva, o nuestros seres queridos, en la que es una motivación fundamental, porque hacemos cualquier cosa porque eso se dé, pudiendo renunciar pues a otra mucha serie de cosas. Esto se ve en personas que efectivamente renuncian a áreas muy importantes de su vida para que sus hijos con algún tipo de problema o con algún tipo de enfermedad efectivamente salgan adelante, y pueden renunciar a otro tipo de cosas para que sacrificándose entre comillas a que la persona querida pueda sobrevivir. Por ahora está ese sistema motivacional, el de la autoconservación y la heteroconservación. Esto, quien empezó a hacer acopio efectivamente fueron las segundas y terceras generaciones de psicoanalistas, porque todo esto se fue abriendo el campo. Es decir, Freud empieza con esto de la sexualidad, lo de la autoheteroconservación es básico, porque esto ya viene de Darwin, de la evolución de las especies y todo esto. Y otra cosa que descubrió, otro sistema muy importante de motivación, de lo que nos mueve, que Freud descubrió, porque claro, al colocar todo en la sexualidad, efectivamente empezó a encontrar malestares o conductas o actitudes que no se correspondían simplemente con la mera sexualidad, con la mera sexualidad pulsional, sino que tenían que ver con lo que él llamó el narcisismo, que es algo que hoy ha pasado a formar parte del acervo popular. El narcisismo, en el que un punto motivacional fundamental es la valía personal. Él, como lo explicó, es que, como lo explicaba todo de la sexualidad, pues que esa sexualidad
en algún momento lo que ocurría es que empezaba a energizar al yo, es decir, se volvía hacia la persona y no solo se deseaba el contacto sexual, sino que también lo que hoy podríamos llamar, extrapolando muchísimo y metiendo un brochazo, la valía o la autoestima, lo que se puede llamar el balance narcisista, ¿no? Es decir, la autoestima de la propia personalidad, del propio yo, de lo que soy. Él empezó a descubrir esto y empezó a descubrir que efectivamente era todo un sistema motivacional. Esto es parte de lo que somos. Por poner un ejemplo, uno puede estar encantado de una actividad que hace, de pintar o de construir cierto tipo de artefactos, lo que sea, y en cambio un conflicto que puede sobrevenir es cuando no es reconocido, es decir, cuando de alguna manera pues uno hace una exposición y no tiene éxito a nivel externo, a nivel de reconocimiento. Entonces uno puede haber disfrutado mucho con lo que ha hecho, pero si no obtiene de alguna manera ese reconocimiento, puede sentirse mal. Es decir, aquí empiezan a aparecer motivaciones que tienen que ver mucho con lo que somos y que en un momento determinado pueden empezar a estar en conflicto. Aquí tenemos una. Uno puede encantarle una actividad como la que sea pintar, pero en un momento determinado el fracaso en el sentido social o en el sentido externo de lo que su actividad tenga le puede llevar a abandonarla, porque un sistema importante para esa persona es un poco la valía, y de alguna manera cuando esa valía está colocada un poco fuera, pues puede traer éxito o puede traer fracaso, y eso es un sistema motivacional que dirija un poco lo que empiecen a ser nuestras expectativas o nuestros distintos caminos. Bueno, pues aquí ya van apareciendo tres cosas muy importantes: el de la autoconservación, la sexualidad, sensualidad, que no solo tiene que ser la sexualidad, sino que no tiene por qué ser solo la genitalidad, sino el contacto físico, la caricia, todo esto. Y por otro lado el narcisismo. Ahí es un poco donde Freud se detuvo. Eso la verdad es que da para explicar muchísimas cosas, sobre todo también en la época de Freud, en la que había esa represión sexual tan tremenda, que por otro lado habría que pensar si efectivamente no sigue siendo así hoy, porque efectivamente la sexualidad hoy en día sigue siendo bastante tabú. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien, o cuando nos presentamos, o cuando estamos conversando, podemos hablar tranquilamente en una primera, en una segunda conversación, de a qué nos dedicamos o de qué tipo de música nos gusta. Esto es una manera de conectar con alguien, pero a nadie se le ocurre, o a muy pocas personas se le ocurre, cuando estás conociendo a alguien, a algún amigo o a alguna persona del otro sexo, empezar una conversación con un vecino o lo que sea, pues hablando, por ejemplo, de cuáles son tus preferencias sexuales, es decir, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, con lo cual, evidentemente, cuando esto es así, significa que efectivamente sigue habiendo un tabú en ese aspecto y una represión evidente, aunque efectivamente se haya levantado en algunos aspectos, pero esto efectivamente sigue siendo así y sigue siendo un motivo de conflicto. Tenemos entonces un cuadro que se va dibujando con tres sistemas motivacionales muy importantes: la autoconservación y la heteroconservación, es decir, la supervivencia propia y de los seres queridos; el de la sexualidad, que Freud fue el que la trajo a partir de empezar a escuchar lo que le pasaba a muchas mujeres en la época de la Viena. Hay que entender esto que comentaba, ¿no? Que él atendía a personas de la burguesía, en el que eran sistemas educativos muy cerrados, a nivel con tutores, todo muy en la casa, y entonces ahí se producían toda una serie, pues él pensaba en un momento determinado que le mentían, pero efectivamente se puede comprobar que efectivamente el grado de abuso sexual o de fantasías de aquello que era reprimido, pues evidentemente debía ser muy amplio, como por otro lado en parte sigue ocurriendo hoy. Pues está la sexualidad y está el sistema narcisista, es decir, de reconocimiento, de que lo que seamos, aquello que seamos, sea reconocido,
desde una fuera y de la investidura que hagamos de valioso sobre nosotros mismos. Esto es otro sistema una motivación fundamental. A esto, posteriores psicoanalistas que seguían escuchando las historias de vida y que empezaron también, como hemos dicho en alguna otra charla, a investigar la vida, por ejemplo, de los niños, de los infantes y también de los adultos, aparece un sistema muy importante, que es el sistema que aquí ya hemos hablado bastante, que es el sistema del apego. El apego es un sistema, una motivación, digamos, central, en la que lo que se busca es el contacto con una otra persona, con la que compartimos, con la que nos sentimos seguros, a tal punto que podemos renunciar, y por eso es una motivación muy importante, porque podemos renunciar a muchas cosas a cambio de tener ese contacto. Por ejemplo, podemos renunciar perfectamente a no tener una sexualidad, digamos, muy amplia o muy abundante, a cambio de tener un contacto de apego en el que encontramos una persona con la que nos sentimos segura, con la que nos regulamos, con la que nos gusta estar, con la que nos gusta tener contacto. Y entonces lo que está primando ahí es una relación de seguridad, digamos, antes que una relación sexual o antes que una relación narcisista. Esto también ocurre porque digamos que los sistemas, las motivaciones empiezan a hacer como una especie de crisol en la que empezamos a entender un poco cuáles son nuestras prioridades en la vida. Porque por ahí una persona, por ejemplo, puede estar en una relación sin que haya sexualidad o sin que haya mucho apego, pero porque esa persona a nivel narcisista le aporta mucho, es decir, admira lo que es, le devuelve una imagen de sí estupenda, y entonces aquello es una motivación tan fuerte que puede incluso renunciar a una relación sexual o de apego, porque aquello es algo central en lo que esa persona necesita. Bueno, pues vamos viendo que esto también amplía el campo. Con respecto al apego, efectivamente una cosa que una frase que me viene de un profesor que tuve, que me pareció una frase muy lúcida, en este aspecto del apego, él venía a decir, bueno, empezamos a madurar cuando pasamos de la necesidad de que nos quiera todo el mundo y a todas horas, cuando somos niños, que los niños son esponjas de querer atención, de querer, claro, es lógico, lo necesitan porque evidentemente están en un aprendizaje tremendo en el que necesitan mucha atención, mucho cuidado y mucha orientación. Decía este profesor, bueno, empezamos a madurar cuando pasamos o empezamos a pasar de que todo el mundo nos quiera a todas horas, que es lo que pasa un poco con los niños, ¿no? Pasamos de eso a que nos quieran algunas personas y de vez en cuando. Bueno, eso es un logro, digamos, evolutivo importante, en el que, como digo siempre, no hay que fustigarse, es decir, cada uno madura y va creciendo de alguna manera según va comprendiendo y según va necesitando. Yo creo que lo primero es tomar conciencia de cuáles son nuestras prioridades, y segundo, ir caminando poquito a poco hacia aquello que algún otro llamaba la autodependencia, en el sentido de, como decía este profesor, pasar de depender un 80% de los demás a depender un 20% de los demás, por ponerlo así en unas cifras totalmente banales, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos como 4 motivaciones muy importantes: la supervivencia, la autoconservación, el aspecto sensual sexual, el aspecto narcisista de autovalía, de lo que yo siento que valgo. Esto hoy se llama mucho y está muy de moda en otras corrientes, lo que se llama la autoestima, ¿no? Tengo la autoestima baja, o sea, no, a nivel narcisista no voy bien. Como veremos en las clases de psicoterapia, efectivamente hay dificultades en torno a esta motivación del narcisismo, tanto por exceso como por defecto, que ya veremos. El narcisismo, y luego por otro lado el apego, fundamental para entendernos y para entender por qué hacemos lo que hacemos. Una que llegó un poquito más tarde y que es fundamental, porque es la que además nos va a servir para dar el paso a las demás, el paso a la transición de la que trata un poquito esta charla, es la de la regulación psicobiológica. Bueno, esta motivación lo que viene a decirnos es que algo fundamental en las cosas que hacemos
es sentirnos a nivel fisiológico bien. Es decir, una motivación central es que no tengamos angustia, que no tengamos miedo, que no tengamos nervios, que no haya sensaciones o sentimientos que nos hagan sentirnos eh, como incómodos, como desasosegados, ¿no? Esto es fundamental porque esto sirve para entender todos estos sistemas motivacionales, que ya hemos dicho 5, se podría añadir alguno, eh, están interconectados entre sí. De tal manera que, por ejemplo, para esta regulación psicobiológica, es decir, para encontrarnos bien a nivel fisiológico, a nivel físico, a nivel emocional, podemos recurrir, por ejemplo, al apego. Es decir, podemos encontrar una persona que nos transmite paz, o que nos vitaliza, o que nos transmite esto que se llama buen rollo, y entonces de alguna manera a partir del apego regulamos y nos sentimos bien a nivel digamos, incluso orgánico, incluso fisiológico, incluso físico, a nivel emocional. O por ahí nos sentimos muy mal, no encontramos eso en una figura de apego, o no encontramos eso, otras personas, por ejemplo, también lo encuentran en la sexualidad. Estas personas que necesitan tener muchísimas relaciones sexuales porque han encontrado que a nivel emocional o a nivel fisiológico incluso, esa pauta les hace liberar muchas tensiones, y con lo cual pues es una fuente digamos, de autorregulación, y se regulan en la relación sexual a partir de una sexualidad muy abundante. Pues entonces se encuentran bien a nivel psicobiológico. Otras personas, por ejemplo, cuando no lo encuentran ni en la sexualidad, ni en el apego, ni en la valía o en el narcisismo o la autoestima, pues entonces, por ejemplo, lo pueden encontrar en las sustancias. Es decir, en las sustancias, lo que hace una sustancia, una droga o un psicofármaco, lo que viene a hacer es regularnos psicobiológicamente. Es decir, apartarnos de sensaciones como la angustia, como los nervios, como el miedo, como el temor, y lo que hace es regularnos. Esto es un sistema fundamental central que, como digo, se relaciona con todos los demás. Es decir, todos estos sistemas motivacionales lo que generan es una pauta que guía un poco lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Es decir, estos 5 sistemas motivacionales, que se podría añadir a alguno, hacen un crisol en el que vamos entendiendo un poco cómo somos, por qué hacemos lo que hacemos y qué sentido tiene lo que vamos buscando. Como decía, por un lado la autoconservación, sobrevivir, heteroconservación; por otro lado la sexualidad, sensualidad; por otro lado el narcisismo, la valía, de dónde sacamos la valía; por otro lado el apego, como hemos hablado; y por otro lado la regulación psicobiológica. Claro, esto efectivamente lo que lleva es a empezar a comprendernos, es decir, es a empezar a entender cuáles son nuestras necesidades. Cuando aquí estoy resumiendo realmente un proceso de casi un siglo, o más de un siglo, de empezar a mirar al ser humano, es decir, a empezar a mirar a lo que le ocurre. A partir de esto podemos entender cualquier tipo de conflicto. Es decir, a partir de esto, que es lo que se ha ido descubriendo en las consultas de psicoterapia y de psicoanálisis, de cuáles son nuestras motivaciones, de cuáles son nuestros conflictos, de qué cosas son las que nos ponen mal, podemos entender cualquier tipo de conducta humana. Esto lo podemos ver en las novelas, esto lo podemos ver en las películas, lo podemos ver en las historias de vida, lo podemos ver en nuestra propia vida, que es lo que un poco nos va orientando. Esto nos sirve para entendernos. Ahora, lo que aquí vamos proponiendo efectivamente es ir haciendo la transición, es decir, ir haciendo el camino en el que empecemos a eso que las tradiciones espirituales llaman despertar, a eso que se llama el bienestar o la felicidad o la iluminación o el satori, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque efectivamente con este sistema vamos viendo que todo esto nos va conformando en las cosas que vamos haciendo y en lo que se nos va nuestras energías. Es decir, tenemos una serie de recursos y entonces estas motivaciones, que son las que nos mueven, empieza a hablarnos de a qué dedicamos esos recursos, ¿no? Y por ahí efectivamente una persona que necesite mucho reconocimiento, pues entonces donde va a volcar sus recursos es en, por ejemplo, en tener muchas amistades que de alguna manera le admiren. O si por ahí uno lo que necesita es el contacto, la regulación del otro, pues lo que va a necesitar son personas que sean cercanas y que no sean relaciones superficiales. O por ahí otro, si para regularse lo que descubre es que la sexualidad es una manera de sentirse bien, pues sus recursos van a ir a de alguna manera arreglarse mucho, ser sexualmente atractivo, cuidarse mucho el cuerpo, etcétera, etcétera. O por ahí uno se cuida mucho el cuerpo a nivel narcisista, es decir, ¿no? Cuando quiero verme en el espejo y quiero verme bien, y eso me levanta la sensación de valía personal, y por ahí uno pues se pasa horas y horas en el gimnasio. Bueno, pues esto efectivamente es un poco lo que a mí me gusta o quiero transmitir en esta charla, que es lo que éramos, porque efectivamente de lo que se trata aquí es de dar un paso más allá. Eh, Todos estos sistemas de motivación, de lo que somos, que como digo, lo que reducen esto, quien empezó a hacer un poco la compilación fue Lichtenberg, escuchando un poco, no centrándose solo en una corriente terapéutica o en una corriente psicoanalítica, sino ir haciendo como un acopio de sistemas motivacionales en el sentido de preguntarse, bueno, ¿qué es lo que los distintos terapeutas han ido observando que le pasa a la gente, ¿no? Y que aquí en España han hecho el matrimonio Gleismar. Es decir, es ir juntando todo lo que en la literatura psicoanalítica o terapéutica son los malestares de la gente. Bueno, hagamos un compendio para describirnos, para entendernos. Me gusta decir que es como éramos, porque como veremos, un sistema motivacional que aquí falta y que es el que se trata de introducir, o que por lo menos yo trato de introducir, es el de la espiritualidad. El último sistema, la última motivación de la que he hablado es la de la regulación psicobiológica. Para mí esto es muy importante porque desde lo que aquí vamos a proponer va a ser como el eje central. Es decir, en el fondo, cuando uno piensa en la relación sexual, cuando uno piensa en la autoestima, en el narcisismo, cuando uno piensa en el apego, en el fondo, ¿qué es lo que buscamos? Encontrarnos bien, es decir, tener buenas sensaciones. Aquí es donde entra un poco la transición a empezar a eso que es lo que nos motiva y lo que nos mueve a buscar fuera, que lo podamos encontrar dentro. Y esto es lo que hacen sistemáticamente todas las tradiciones espirituales, es decir, encontrar ese bienestar en nosotros mismos. Es esto que decía de pasar a depender un 80% de buscarlo fuera a pasar a tenerlo en un 80%, si no en algunos iluminados dicen un 100%, que bueno, yo no sé si eso, yo desde luego a eso no he llegado, pero lo que sí que creo firmemente es que efectivamente donde sí que se puede hacer mucho es en el apartado con pautas. Aquí traigo otro Buda diferente, que este ya está abriendo los chakras superiores, la meditación o una serie de actividades que tradicionalmente han estado vinculadas a las distintas corrientes espirituales. Lo que se conseguía, más allá de pedir a los dioses que se concediera lo que uno desea en el afuera, es la paz interior. En la oración, en la meditación, en el yoga, en los distintos rituales, lo que se conseguía es conectarse con el ser interno. Esto es muy importante porque si empezamos, como aquí se propone, a encontrar ese bienestar a partir de pautas que dependen directamente de nosotros, es decir, que dependen directamente de cosas tan sencillas y tan simples como empezar a controlar la respiración a nivel consciente, a llevar, por ejemplo, la atención a lo que sea la respiración, que es, por ejemplo, lo que hacen todas las corrientes meditativas, como el Buda que aquí traigo. Es decir, es empezar a encontrar
ese bienestar no tanto en el apego con los demás, no tanto en el reconocimiento a nivel narcisista de los demás, no tanto en la regulación psicobiológica a nivel de sustancias o a nivel de la sexualidad, que también es muy importante y es muy interesante, sino empezar a encontrar eso en nosotros mismos, es decir, que nosotros seamos nuestra fuente de apego, nuestra fuente de regulación psicobiológica, nuestra fuente de sexualidad, en el sentido de que al regularnos la vamos a necesitar menos, o la vamos a tener cuando realmente se den las circunstancias que deseemos, es empezar a realmente a ser autodependientes, es decir, a hacernos cada vez a darnos más a nosotros mismos. Claro, cuando empezamos a conseguir esto, y esto es una parte, porque evidentemente de lo que se trata es que en las otras áreas también lo consigamos, por ejemplo, en el área de la valía o de la autoestima o del narcisismo, empezar a ser capaces de esa valoración que hacemos de nosotros mismos, empezar a colocarla en nosotros. Es decir, no necesitar sistemáticamente una ristra de opiniones que nos hagan ver como que somos valiosos de por sí. Es decir, empezar... esta es la parte que las corrientes espirituales no acaban de explicarnos bien, y que el psicoanálisis sí que nos ha explicado bastante bien ya desde el comienzo, desde Freud, del narcisismo. Es decir, es empezar a encontrar la valía en nosotros mismos. Cuando a partir de, yo digo la meditación porque evidentemente es la que yo sigo, pero cuando a partir de ciertas actividades y que dependen directamente de nosotros, podemos regular nuestros estados, con la respiración, por ejemplo, podemos regular nuestro estado de calma, de tranquilidad, cuando podemos desconectar a nivel mental de tanta carga de pensamientos y de tanta carga del logro en el afuera, cuando empezamos a darnos paz, realmente el resto de sistemas motivacionales, el resto de motivaciones empiezan, digamos, a perder fuerza, empiezan, digamos, a perder la capacidad que hasta ahora ha tenido, y porque nosotros se la hemos dado, a tener ese poder sobre lo que sea nuestro día a día. Esta es la transición que uno desde aquí humildemente propone, ojo, sin quitar la importancia a todo el trabajo previo que hay que hacer. Uno sigue dedicándose a la psicoterapia y no se dedica a enseñar simplemente técnicas de meditación, porque evidentemente hay todo un trabajo para poder llegar a eso, que es lo que las distintas corrientes espirituales no hacen, pero efectivamente, como digo, en cualquier ámbito de lo que hagamos repercute en lo demás. Es decir, si uno empieza por una vida espiritual, va a repercutir directamente en las otras motivaciones, y lo que haga con las otras motivaciones también repercute a nivel espiritual. Ahora, ¿por qué propongo esta? Muy sencillo, porque es la que tenemos a mano, porque no hay que irla a buscar absolutamente a ningún sitio. Esto es lo interesante de las corrientes espirituales, es decir, que empiezan a generar el bienestar no desde el afuera o desde las contingencias de la afuera, sino que lo hacen desde el adentro, y a la vez nos ayudan a funcionar muchísimo mejor en lo que queramos conseguir en el afuera. Esto es un poco lo que aquí se propone, y en estos sistemas motivacionales, por eso uno lo que trata es de colocar el que haga de transición, que es una motivación que sea la espiritualidad, es decir, el trascender el ego, el trascender el narcisismo, el trascender la sexualidad, el trascender incluso la autoconservación, porque, por ejemplo, la autoconservación es un sistema fundamental. Decía Yalom, que es un terapeuta que a mí me gusta mucho leer, que uno de los miedos centrales, por ejemplo, es el miedo a la muerte. Claro, la espiritualidad, evidentemente, cuando uno empieza a conectarse con uno mismo y cuando uno empieza a transmitirse calma y paz, realmente uno puede empezar a pensar o a sentir que efectivamente uno se conecta más desde el presente, es decir, desde lo que es en el presente, y que aquello que fuera, que lo que quiera que sea la muerte, es algo desconocido, o desconocido para algunos otros, pues bueno, creen en la reencarnación, y en fin, las distintas corrientes espirituales dan para que cada uno pueda hacer la interpretación que quiera. Yo, por supuesto, tengo la mía,
Creo que efectivamente la muerte es un tránsito, lo que empiezo a sentir. La verdad que lo empecé a sentir así a partir de precisamente perder el miedo. Eh, pero siendo este sistema de autoconservación fundamental, cuando uno empieza a transmitirse paz, empieza también a empezar a contemplar la muerte como un hecho absolutamente natural. Y todo aquello que sea natural, es decir, uno con 5 años no se imaginaba lo que era la madurez. Evidentemente puede que la madurez haya tenido muchas complicaciones, pero evidentemente ha sido un paso natural, ha sido un crecimiento y por lo tanto, como dicen algunos lamas o algunos budistas, nada en la naturaleza desaparece, sino que todo se transforma. El agua pasa de la nube al río, del río al mar, y es un ciclo. Esta es mi manera de entenderlo, pero sí por lo menos desde esa calma y desde esa paz que empezamos a sentir en nosotros, realmente empezar a perder los miedos. Porque en cuanto somos capaces de empezar a conectarnos con nuestro verdadero ser, que en el fondo es calma y es paz, evidentemente todos estos miedos pues empiezan de alguna manera a diluirse. Esto es un poco lo que aquí pretendemos. Esto que nos sirva efectivamente para comprendernos y para empezar a hacer esa transición hacia una autodependencia y en el fondo para empezar de alguna manera a crecer, a crecer. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando empezamos a ver las potencialidades que tenemos de generar nuestro propio bienestar y los temores pueden ir bajando, lo que hacemos es crecer. Cualquier cosa que hagamos, no vamos a ir de alguna manera desde la dependencia, desde la necesidad, sino que vamos a ir generando nuestra propia abundancia. Bueno, esto es como decía la primera parte, que para entendernos y para poder empezar a trascendernos. La segunda parte va a ser un poco más reflexiva a nivel un poco más global, ¿no? Porque efectivamente esto que es en el adentro, de lo que se trata es de verlo también en el afuera, ¿no? Dicen también algunas corrientes espirituales que como es dentro es fuera. Y como ya aquí en algún momento he dejado caer, efectivamente la abundancia que empecemos a generar en nosotros directamente se va a reflejar fuera. Esto, que aparentemente es como una chaladura de las distintas corrientes espirituales en las que se viene a decir que nosotros construimos nuestro mundo, es decir, que si sufrimos de alguna manera necesidad, de alguna manera es porque en nuestro interior la estamos creando. Aquí vamos a dar un poco un salto, porque como decía al principio, cuando en las distintas disciplinas o lo que quiera que nos dediquemos observamos una cosa, esto no debería ser muy diferente y debería de ser extrapolable a los distintos ámbitos o a las distintas dimensiones del conocimiento, de la sabiduría. Digo esto porque a veces parece como que las cosas están desconectadas y que lo que descubre un físico en su último experimento ahí en el acelerador de partículas y la última obra de arte o el último poema de un creador artístico no tienen que ver, efectivamente tienen mucho que ver porque están conectadas, es decir, no ven realidades distintas, cada uno efectivamente creamos la nuestra y tenemos la nuestra, pero cualquier persona que se desarrolle y que encuentre una actividad o en sí mismo o en alguna actividad externa que le desarrolle, evidentemente va a descubrir cosas muy parecidas. Bueno, el experimento y esto aquí es donde vamos a dar el giro copernicano en un salto que efectivamente es la pauta de, en mi caso, la meditación. Como digo, aquí traigo un Buda en el que en la sesión pasada veíamos un poco cómo abría el chakra corazón. Bueno, este Buda lo que está haciendo es subir de alguna manera la energía libidinal al cuarto, quinto, sexto y séptimo chakra. Lo que vamos a hacer es seguir despertando, seguir levantándonos. Para ello lo que voy a utilizar es un experimento con fotones
Hay un documental muy interesante que se llama ¿Y tú qué sabes?, que explica un poco, porque como hasta ahora la física cuántica era para Einstein y cuatro más, ya empieza a haber de alguna manera comunicadores y buenos maestros que nos empiezan a transmitir lo que ahí empiezan a descubrir. Y efectivamente empiezan a descubrir cosas, primero que en otras disciplinas ya se sabía hace mucho tiempo y que en distintas corrientes espirituales pues se saben desde la noche de los tiempos, ¿no? En psicología, una cosa que hemos tenido siempre muy clara, y por eso no nos sorprende tanto lo que la física cuántica nos viene a decir, o por lo menos lo que entendemos de lo que nos explican estos experimentos, siempre nos hemos encontrado con una cosa que a nivel experimental se nos ha parecido siempre como muy evidente. Y es que los, entre comillas, experimentos, si se puede llamar así a lo que los psicólogos han podido hacer, lo que ocurría sistemáticamente es que el observador modificaba el experimento en sí. Es decir, por ejemplo, si uno está estudiando ciertas pautas o ciertas actitudes de niños, la mera presencia de la persona que está investigando un poco eso, o que está observando, directamente modifica las conductas de los críos. Es decir, uno en todo caso puede, como se ha intentado hacer, puede poner una cámara, pero para poner una cámara fija, pues entonces hay que reducir tanto las cosas que ya se convierte en algo que no es natural. Para observar a nivel natural, uno llega allí y entonces uno simplemente por la mera presencia está modificando aquello que allí se dé. Digo esto porque efectivamente, partiendo de ahí, no nos sorprende el experimento que voy a explicar con fotones. Uno de los experimentos que se hace con fotones y que es donde vamos a entrar a dar el giro copernicano y a empezar a entender cómo nosotros generamos las vivencias que necesitamos y cómo generamos y cómo es adentro es afuera. Es este experimento con fotones en el que lo que se hace, los fotones, digamos, yo en fin, en su día estudié un poco de física y de química en el instituto y todo esto, y de algo uno se acuerda. Bueno, los fotones son las partículas de la luz, es decir, la luz tiene partículas. Lo que viene a decir la física es que el fotón es una partícula un poco especial, porque lo que descubrió Einstein y una serie de personas es que se comporta tanto como materia como onda. En física se ha solido distinguir entre lo que fuera la materia y lo que fuera la energía. La materia pues son las cosas materiales, los objetos, lo que vemos, y la energía se transmite por ondas. Es decir, la energía es todo aquello que se transmite por ondas, el calor, la luz, la energía electromagnética, todo esto, ¿no? Entonces con el fotón lo que pasa es una cosa muy peculiar, y es que se comporta a la vez como si tuviera masa, como si fuera un objeto, y a la vez como si fuera energía, haciendo una onda. Bueno, pues uno de los experimentos que se ha hecho es coger una tabla, no creo que sea una tabla, lo digo para simplificar, o también un poco desde la ignorancia de uno, colocar una placa con dos aberturas y entonces empezar a disparar fotones, ¿no? Se empieza a disparar fotones, y de lo que se trata de ver, al atravesar la placa, si se comporta como materia, es decir, como si uno tirara pelotas, o si se comporta como una onda, como energía, como las ondas del estanque, que se hacen ondas. Bueno, pues el experimento estela, porque si esta es la placa, cuando el observador se coloca aquí, es decir, antes de que el fotón pase la placa, lo que se observa luego en la pantalla donde se acaba proyectando el fotón, lo que se observa antes de la placa es que se comporta como si fuera materia. Es decir, cuando se empiezan a disparar por las dos rendijitas, hacen como dos líneas, ¿no? Como si uno disparara la pelota, ¿no? Y entonces es como materia. Hace dos líneas en la última pantalla donde se proyecta. Pero eso es cuando el observador está antes de la placa. Pero cuando el observador se coloca después de la placa, resulta que el fotón cambia su comportamiento y en lugar de ser materia, se hace onda. Y lo que se refleja en la pantalla, que es la receptora,
lo que se reflejan son ondas. Claro, esto lo que digo es que a los psicólogos no nos acaba de sorprender en el sentido de que siempre hemos sabido que el observador modifica. Pero esto ya es irrefutable porque lo que ocurre es que depende de lo que mire, depende del observador, el fotón se comporta de una manera o de otra. Y esto ya da para una buena reflexión. Porque lo que viene a decir es que el comportamiento de esa partícula depende de cómo la miremos. Yendo un poco más allá, que el cómo la miremos va a generar una realidad o va a generar otra. Y esto es lo que nos viene a decir la física cuántica. Es decir, que una cosa es cómo se comporte la materia o la energía y otra cosa es lo que observamos. Porque lo que observamos, o mejor dicho, la manera de observarlo crea realidad. Esto en psicología lo hemos sabido de siempre, por ejemplo, con el efecto Pigmalión, que es esta circunstancia en la que cogen a un profesor y ante los alumnos que van a llegar le pasan una lista y entonces en esa lista viene el coeficiente de esto, que es una auténtica aberración, que ya efectivamente espero ya que de una vez en este nuevo paradigma lo dejemos de usar. Le pasan una lista con los cocientes de inteligencia. Entonces le pasa una lista y entonces él ve Manolito, este es súper inteligente. Pablito, este me va a costar porque este no tiene muchas luces. Y lo que acaba ocurriendo es que independientemente de la inteligencia del crío, al final los mejores resultados los obtiene aquel que en la lista que le pasaron tenía mayor cociente intelectual. Esto es el efecto Pigmalión, es decir, que aquellos niños a los que los profesores de entrada toman como más válidos acaban obteniendo mejores resultados. Esto en psicología se ha sabido siempre, pero es que resulta que la física experimental, está demostrando que creamos realidad, que dependiendo de lo que consideremos, de las expectativas, de las creencias, de cómo veamos el mundo, así estamos creando nuestra realidad. De tal manera que una persona que por creencia, por convicción, sienta o crea que el ser humano, como decía Hobbes, es malo por naturaleza, ¿no? Y el hombre es un lobo para el hombre, lo que va a crear en su entorno es exactamente eso. Es decir, va a crear un entorno en el que las personas se conviertan en lobos para las personas. Mientras que la persona que de alguna manera su creencia, su manera de mirar su entorno, sea en la que las personas son bondadosas por naturaleza, lo que va a ir encontrando es exactamente eso en su entorno. Esto las tradiciones espirituales lo han sabido siempre. Está el cuento no sé si es un cuento sufí, ¿no? Que llega un extranjero a un pueblo y se encuentra allí una persona al entrar y le pregunta, oiga, aquí las personas como son amables, son malas personas, son buenas personas. Y entonces él lo que le viene a decir es poco menos que, bueno, de donde usted viene, ¿cómo son? Ah, no, de donde yo vengo son personas estupendas. Bueno, pues aquí son estupendas. Cuando viene otra persona y le hace la misma pregunta, y ante la pregunta que le hace de dónde viene, ¿cómo son?, él dice que son horrorosas, él le dice, pues aquí exactamente igual. Es decir, lo que viene a decir, tus expectativas, la manera de mirar el mundo va a crear tu realidad. Y esto nos interesa muchísimo, porque esto lo que empieza a hablarnos es efectivamente de que lo que vayamos creando dentro se va a reflejar exactamente fuera. Y que si dentro lo que creamos es abundancia, lo que vamos a encontrar es abundancia. Y esto lo dije en la anterior charla y lo repito, porque efectivamente se trata ya no solo de que estudiemos las cosas o de que tengamos conocimiento, sino de que tomemos conciencia de nuestra parte creadora de las cosas, que no es de creer, que también, sino de crear. Es decir, que nosotros estamos permanentemente creando la realidad. Y esto es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia de una vez. Es decir, cuando decimos, no, los políticos son, o el mundo es, bueno, es que ese mundo lo estamos también creando nosotros. A tal punto que en el momento en que empezamos a conectarnos y a crear abundancia en nosotros,
el mundo se transforma. Es decir, esto no es un delirio, no es que es algo real. Es decir, en el momento en que a nivel interno hacemos ciertas transformaciones, y esto lo ve uno sistemáticamente en las personas que tratan en psicoterapia, a tal punto que efectivamente cuando empiezan una psicoterapia, su concepción del mundo es una, y cuando van avanzando van creando su propio mundo, y van creando a partir de conectarse con ellos, porque las experiencias y las personas y los lugares están siempre. Otra cosa es que los miramos y que en ese mirarlo hagamos la posibilidad de que aparezcan o de que no. Y esto es lo que uno observa sistemáticamente. Y esto efectivamente uno también lo pone en primera persona, de cómo en su evolución uno efectivamente lo que va consiguiendo en el adentro se va manifestando en el afuera. Ese es el sentido que tiene tanto las corrientes espirituales como en Occidente la labor terapéutica, de que la persona pueda empezar a tomar conciencia de que él crea gran parte, si no todo, su realidad y la realidad que va viviendo. Bueno, esto que es un salto cuántico, nunca mejor dicho, es muy importante para empezar a entrar en el nuevo paradigma, en el que no solo somos esas necesidades que describí al principio, que son muy importantes y es de las que hay que partir, tanto de la autoheteroconservación, como de la sexualidad, sensualidad, como del narcisismo, como del apego, como de la regulación psicobiológica, para empezar a sentir que efectivamente somos creadores del mundo. Es decir, que el mundo no está escrito lo que vaya a ser, porque es lo que hagamos de él. Y esta es la toma de conciencia que tenemos que empezar a hacer. Es decir, no hay que pedir que venga un salvador o un mesías o un político que no sé cómo, que al final en lo que se acaba convirtiendo la cosa es en poco menos que una doctrina, o eso cuando menos y cuando más, en un sistema absolutamente totalitario, porque nosotros entregamos esa capacidad que tenemos a un otro y no somos conscientes de que la tenemos para ejercerla. Pues pasar de un paradigma en el que eso tenga que ser construido por un mesías o por un otro, para que directamente empecemos a tomar conciencia de que lo creamos nosotros. Esto ya en sociología hace mucho tiempo que se sabe. Erwin y Luhmann tiene un libro que se llama La construcción social de la realidad, que lo que viene a decir es, miren, tanto en los sistemas familiares como sociales, no busquen ustedes un Dios externo. Es decir, esta realidad la crean las personas, las crean los seres humanos. Y este es el punto en el que empiezan a coincidir tanto la parte más psicológica como la parte más espiritual, porque efectivamente aquí es donde tenemos que dar ese pequeño pasito, que es un salto cuántico, pero es chiquitito, pero una gran toma de conciencia, que es decir, bueno, vamos a dejar de esperar que otros hagan, o vamos a dejar de esperar que venga no sé qué salvador o no sé qué extraterrestre a arreglar no sé qué cosa, cuando nosotros realmente lo que hacemos, y tenemos el grandísimo poder y tenemos el grandísimo don de construir, de crear. Este es el pequeño salto. Esto lo quería unir para terminar un poquito, como dentro es el afuera, porque efectivamente estamos hablando de motivaciones, de emociones y de nuevo paradigma, porque esto efectivamente es lo que ya está empezando a ocurrir fuera. Es decir, cuando vamos observando, hay un libro muy revelador, hay varios, para entender un poco el afuera hay un autor que a mí me gusta mucho, tiene libros, pero bueno, también tiene conferencias en internet. Por cierto, cuando vino aquí a la Complutense no fue ni el rector, o llegó tarde y había 3 gatos, cuando me parece una de las personas más lúcidas para analizar un poco a nivel social o a nivel global. Tiene 3 libros muy importantes que son, en los títulos ya lo llevan todo. Uno es El fin del trabajo, que esto es evidente, es decir, la cosa no está, cuando la gente sigue pidiendo trabajo, lo que no nos damos cuenta es de que el trabajo se va a acabar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las máquinas van a ser, y ya, de hecho ya son absolutamente capaces de descargarnos
del trabajo mecánico. El trabajo mecánico, que ha tenido todo su sentido, lo que viene a decir Rifkin, en el fin del trabajo, es que esto evidentemente en la era tecnológica en la que estamos va a desaparecer. Es decir, que lo que debemos empezar a cuestionarnos no es dónde voy a trabajar, sino qué es lo que voy a crear. Porque aquello que cree y que sea capaz de crear y de creer, que me gusta ese juego de palabras, es a lo que me voy a poder dedicar. Porque el trabajo como tal, es decir, el que venga una empresa y me coja y me diga, usted hace esto, pues esto está llamado a su fin en no mucho tiempo. Porque evidentemente las máquinas lo van a hacer y además muy probablemente en ese aspecto muchísimo mejor. Ahora, lo que no van a poder hacer de ninguna manera es la parte creativa, es la parte de divinidad que nosotros somos, la parte de creación. Las máquinas nos están liberando y nos van a liberar de todo el trabajo mecánico, generando por otro lado muchísima abundancia, que lo que tenemos que ir tomando es conciencia de esa abundancia. Bueno, ese es un libro. Otro es la tercera revolución industrial. Bueno, evidentemente, ¿por qué la tercera revolución industrial? Pues evidentemente porque el petróleo afortunadamente se acaba, porque si bien tuvo su gran sentido en un comienzo, ha sido de la mayor toxicidad para el planeta, y afortunadamente ya existen pues energías renovables de todos los colores. Tenemos energía para 400.000 años sin necesidad de recurrir al petróleo, que ya se está acabando, que le quedarán 20 o 30 años como mucho. En esta revolución industrial la energía es libre, se llaman energías libres. ¿Qué quiere decir? Yo hoy vengo hoy, ahí lo tengo, de comprar mi primera placa solar. Esto antes era carísimo, se decía que no se invertía en eso porque los costes... Pero claro, en un periodo de 5 años ya se fabrican placas solares que cualquiera nos podemos comprar. Claro, el calado de esto es tremendo. Porque claro, si pensamos lo que nos ha costado tener energía para levantar toda la civilización occidental, empecemos a pensar que la energía va a valer, y es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia. Esta energía y esta abundancia que creamos dentro también se está dando fuera, porque la energía solar, eólica, geotérmica no cuesta ningún esfuerzo obtenerla. Ya digo que yo vengo de comprar un panel solar que ya estoy empezando a utilizar y ahora son asequibles, pero vamos, dentro de 5 años, pues yo qué sé, yo creo que se van a poder regalar con la compra de una plantita. O sea, vas a comprar una plantita y te van a dar una placa solar. Bueno, esto está empezando a ocurrir. Esta es la tercera revolución industrial de la que habla Rifkin, y que efectivamente él habla de cómo en los distintos estadios de revoluciones, la primera fue la revolución de la imprenta, que fue una revolución brutal, porque lo que hizo fue que uno pudiera tener acceso a los textos, que en aquel momento evidentemente los más importantes, y hoy estamos empezando a retomar, eran los textos sagrados, porque no hubiera gente que te lo tuviera que interpretar, sino que tú pudieras tener una Biblia en tu casa y entonces tú sacaras tus propias conclusiones. Claro, eso trajo una revolución absolutamente tremenda, porque lo que fue un giro copernicano a las relaciones sociales. Es decir, ya no había un pastor que tuviera de alguna manera que interpretar aquello, sino que uno podía, más o menos, quien más, quien menos, tener una Biblia en su casa y la podía de alguna manera interiorizar o interpretar, etcétera, etcétera. Esa fue la primera gran revolución social, o una de las que cita Rifkin. Otra es la del petróleo, efectivamente, en cuanto o la de la máquina de vapor, pero sobre todo cuando se descubre el petróleo, que se descubrió en cantidades ingentes y que transformó completamente y lleva aparejado con eso las telecomunicaciones, ¿no? Empezó el telégrafo, luego el teléfono. Entonces eso lo que permitió es una segunda revolución, que fue efectivamente la segunda revolución industrial, y esta lo que trae es la revolución de las energías libres y por otro lado de Internet, en el que el acceso al conocimiento, ya como estoy haciendo yo ahora mismo, uno no tiene que hacer 5 años de carrera, ni tiene que irse a no sé dónde, sino que efectivamente, como voy a empezar a hacer yo con las clases de psicoterapia, uno va a poder tener acceso a lo que ha sido un recorrido de 20 años
de estudio como es el mío, simplemente en 10, 15, 20 clases absolutamente gratuitas, que es lo que muchos estamos empezando a hacer, entendiendo que la que viene es una revolución en el sentido de que el conocimiento es libre, las energías son libres y de que somos cada vez más autodependientes. Este es el sentido que tiene esta transición que está pasando fuera, pero que aquí también tratamos de que sea consciente de que también pasa dentro, en el momento en que de lo que hemos sido, de lo que somos, vamos tomando conciencia y vamos siendo capaces de trascenderlo, que es un poco lo que aquí se propone. Estos son el tipo de sincronías que empiezan a ocurrir, en el que empezamos a ver que las cosas efectivamente están conectadas y que lo que empezamos a hacer en el interior también se manifiesta en el exterior, o cada uno que lo interprete, porque la interpretación es absolutamente libre. Desde otra perspectiva se puede interpretar que aquellas posibilidades que empiezan a aparecer a nivel exterior también las empezamos a entender a nivel interno. Bueno, esas son las sincronías de las que hablaba Jung, en las que los distintos fenómenos empiezan a observarse no solo en un área ni en un aspecto, sino que empiezan a verse de alguna manera conectados los unos con los otros. Bueno, quería terminar con un, cuentecito que lo cuenta Carlos Taibo, que es un profesor de sociología, para representar este nuevo paradigma que aquí se propone tanto en el interior como en el exterior. Pues es un cuentecito en el que un pescador en un pueblo apartado, pues bueno, tiene su barquito de pesca, todo esto, es como un pueblo donde no ha llegado de alguna manera el progreso o el virus occidental, y en una de estas un empresario, que puede ser un magnate chino, un magnate ruso, un magnate indio, o un magnate americano o inglés, pues entonces llega a aquel pueblecito y le pide al pescador, está en uno de esos pocos días de vacaciones que se concede, y le pide al pescador que le lleve a dar un paseíto en su barco. Bueno, en el paseíto empiezan a charlar, y entonces este magnate le pregunta al pescador bueno, que cómo es su día a día, ¿no? Que cómo es la vida allí y todo esto. Entonces, pues muy tranquilamente, muy llanamente, pues este pescador le explica que, bueno, pues que él se levanta por la mañana, que está un ratito desayunando con su mujer y con sus hijos, que luego pues tranquilamente se da un paseo, que luego coge el barquito que va ahí a motor y que tiene unas dimensiones pequeñitas, y que bueno, pues echa un poquito las redes y bueno, y pesca algunas cosas, algunos peces para hacer la comida, que luego llega a casa tranquilamente, que lo comparte la comida con su mujer y con sus hijos, y que luego pues la mayor parte de la tarde la ha pasado bien descansando o bien leyendo o bien cuidando de animales, de plantas, en fin, de las cosas que a él le gustan hacer, y que luego de vez en cuando hace una segunda salidita para coger algo para la cena. El magnate se queda sorprendido y le dice que poco menos que vida más ordinaria, ¿no? Que lo que tiene que hacer es empezar a trabajar más, a coger más pescado, a echarle más horas, para que con esos beneficios poder invertirlos y en no mucho tiempo poder tener un segundo barquito, contratar a alguna gente, que aquello vaya creciendo, que la flota vaya aumentando. Claro, el pescador le dice, bueno, ¿y para qué? Lo siguiente que es, bueno, pues lo siguiente es empezar a poder exportar, empezar a tener un nombre, y con un poco de suerte y con mucho esfuerzo y mucho trabajo empezar a hacerse un nombre a nivel mundial, y que tu producto pues se venda en cualquier parte del mundo.
Claro, el pescador no lo entiende muy bien y dice, bueno, ¿y el paso siguiente cuál? O sea, como diciendo, bueno, ¿y esto a dónde le lleva? Quiero decir, porque claro, debe ser que no entiendo el final de la historia, porque esto, no sé, debe de acabar en algún sitio que yo todavía no acierto a ver. Y entonces el magnate dice, pues hombre, pues claro, pues para que así, cuando ya seas anciano y te hayas jubilado, pues tranquilamente, con todo lo que has ganado, pues te puedas retirar a disfrutar de tu mujer, a disfrutar de tus paseos, a disfrutar de lo que vayan haciendo tus hijos y tus nietos. Claro, el pescador se queda un poco sorprendido y dice, pero vamos a ver, ¿y qué se cree que hago ahora? Bueno, esto efectivamente lo que nos tiene que, y enlazado con lo que decíamos, este pescado lo que hace es generar autosuficiencia, generar autodependencia y efectivamente lo que hace es que necesita muy poquito de la afuera porque efectivamente las cosas que necesita las encuentra en las cantidades y de la manera que necesita, sin necesidad de formar un pifostio de competitividad brutal. Y como decíamos antes, esto está muy enlazado con lo que decíamos de Rifkin, porque efectivamente el trabajo está llamado a terminarse. Con lo cual haríamos bien, y me pongo como caso, yo no trabajo más de 3 o 4 horas al día. Primero porque efectivamente entiendo que lo más importante es el tiempo que se dedica uno a sí mismo y a las cosas que le gustan, y uno en parte se siente afortunado porque incluso el trabajo que uno tiene no lo siente como tal, sino que lo siente como también una cosa que a uno le hace crecer. Y por otro lado, bueno, el trabajo se va a ir acabando, habrá que repartirlo, uno no tiene que trabajar 20.000 horas, sino lo que uno, bueno, pues vaya necesitando un poco para poder vivir sin demasiadas escaseces, pero generando la propia abundancia, porque efectivamente, como dice el refrán castellano, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y efectivamente, cuando empezamos a generar la abundancia nosotros, realmente no necesitamos muchísimas de las cosas que aparentemente se nos han vendido como necesidades absolutas. Bueno, quería acabar con esa reflexión y espero que efectivamente vayamos tomando conciencia de que este nuevo paradigma lo que implica es que la abundancia está en nosotros, que el mundo lo creamos nosotros, que nuestra realidad tiene mucho que ver con nosotros y que va siendo tiempo de que empecemos a vivir, no a sobrevivir, como decíamos en el primer sistema motivacional que era la autoconservación y la supervivencia, sino que realmente empecemos a vivir, empecemos a dedicarnos a las cosas que nos hacen disfrutar, que el tiempo que dediquemos sea lo más posible a crecer nosotros y a construir nuestra realidad y nuestro mundo desde el bienestar y desde lo que muchas generaciones nos han ido legando para que honremos su memoria de la mejor manera, que es realmente siendo lo más plenos y lo más felices posible. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Como siempre, un abrazo enorme. He estado muy a gusto y a ver si ya, supongo que sí, las clases de psicoterapia para estudiantes o para terapeutas no van a tardar mucho. Y de aquí a no mucho, pues supongo que uno sentirá la necesidad de compartir, porque no hay ninguna diferencia entre el que habla y el que escucha. Es una sincronía en la que uno necesita hablar lo que la otra persona necesita escuchar, y a la inversa, y que podremos seguir con estas charlas para aquellos que les interese enmarcadas en este proyecto del libro de la proyecto. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima.